Hi there. Can you tell me? Irregular plurals. Hola chicos, muy buenos días. ¿Están viendo mi cámara, mi pantalla en este momento? Vamos a empezar la clase, pero les voy a pedir un favor. Fíjense muy bien que aquí en los tres punticos que aparecen en mi nombre debe aparecer algo como convertir a monitor o algo así, porque no sé por qué alguien o algo pasó. Me quitaron de la lista de asistentes y no aparezco como un asistente, por lo tanto no puedo escribirles en el chat y necesito escribirles en el chat para compartirles los enlaces y las cosas que vamos a trabajar hoy. Entonces aquí en el chat, en usuarios o participantes, busquen mi nombre y denle ahí los tres punticos que aparecen y pónganme como asistente o como monitor para que esa forma me pueda aparecer el chat. Si no pueden revisar, no importa. Yo miro cómo les comparto a través de acá del celular los enlaces. Vamos a arrancar, chicos. Bienvenidos a su segunda semana. Vamos a ver dos sesiones el día de hoy. So we're going to start working with section number 2, week number 2 and week number 3 here in the modules. Recuerden que siempre en los módulos, en el módulo de primer corte, first term, vamos a tener los librillos y esos librillos son los que los que vamos a trabajar semana a semana, right? So today we're going to work on week 2 and week 3. Vamos a trabajar el módulo 2 y el módulo 3. Good. Today it's gonna be very easy, so les comento. Voy a intentarlo, voy a salir y entrar a ver si me deja. Regálame un segundito, voy a hacer.
Vamos a ver si ahora sí. Si no, no importa, no pasa nada. Bueno, no puedo enviar mensajes, me dice, no pasa nada, miramos después. There we go. Continuamos acá. Entonces les comentaba que en estos dos paqueticos que tenemos para esta semana, les voy a dejar cierta información para que trabajen de refuerzo, de repaso en casa, dentro de su trabajo autónomo. Recuerden que todas las semanas vemos una temática acá y vocabulario, cosas que no son de explicación importante, se las dejo para que ustedes revisen como trabajo autónomo en casa. Recuerden que debe dedicarle 2 horas de trabajo independiente a las sesiones. Entonces vamos a mirar. Este que dice S2A y Worksheet.practice S2A, esa información la van a reforzar ustedes en casa, por favor. Estudienla porque les van a aparecer en el parcial y es vocabulario para recordar. Se les voy a mostrar la información. Es about the third person. Es acerca de lo que vimos de la tercera persona, cómo funciona el verbo to be con la tercera persona. Right? So, before starting, there you have vocabulary about countries and nationalities, vocabulario de los países, las nacionalidades, cómo hablamos de este vocabulario. Entonces, si se dan cuenta, no es información so relevant. Good. Entonces, para que se acuerden, sesión S2A, trabajarla en casa. Vamos a arrancar con la sesión S2B hoy, that is singular and plural nouns. ¿Okay? Vamos a revisar los singulares, los plurales, cómo funcionan en inglés. Good. So let's pay attention. Ya les voy a compartir aquí el Paint. So, how it's gonna work? We're going to work on identifying plural nouns in order to express the quantity of familiar and unfamiliar objects. Good? Apart from that, we're going to learn how to use the plural nouns to express quantity. And finally, we're going to practice scanning information and texts. So that's what we're going to do. Vamos a aprender a identificar lo singular de lo plural. Vamos a aprender a trabajar cómo funcionan lo singular, cómo funciona lo plural en inglés y cómo trabajar con esta temática. Let's pay attention on something. Before going to the practice, we're going to learn that general thing, the singular of noun is formed by adding a or an to the noun. En inglés es muy importante identificar lo singular de lo plural, pero aparte de eso, saber identificar lo contable de lo incontable. El tema de contable y incontable va a ser otro más a profundidad más adelante. Por ahora vamos a reconocer cómo utilizar el a o el an cuando hablamos de ese objeto que es singular. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de cosas contables, es decir, que a simple vista yo puedo contarlas, yo debo entender que para lo contable debo identificar lo singular de lo plural. De lo plural. ¿Qué? ¿Cómo van a funcionar estas reglas? When we talk about countable things, o cuando hablamos de cosas contables, en español y en inglés, yo debo identificar lo singular de lo plural. En español, enfocándonos en lo singular, a veces no hay tanto problema, porque por ejemplo, cuando hablamos de las profesiones, en español digo yo soy profesor, ella es estudiante, él es abogado. No utilizamos lo singular porque la palabrita ya se encuentra singularizada y ya entendemos que se trata de uno. But in English, every single time, todas las veces que estemos hablando de un objeto que es uno solo, debemos expresar el singular. And there you have two options. Tenemos dos formas de hacerlo. We can say one, podemos decir el número uno, o we can say a or an.
o podemos utilizar el a o el an, que se llaman comúnmente indefinite articles. Esta palabrita, esa vocal a y esa sílaba an, se llaman artículos indefinidos, porque me están indicando, mencionando la existencia de algo, pero no específicamente algo como tal. Sencillamente están mencionando que allí existe un objeto, que es uno solito. Good? That's what they are called indefinite articles. Por eso se llaman artículos indefinidos. Now, ustedes dirán, bueno, ¿será que yo puedo decir, por ejemplo, una oración? There is an apple. A decir, there is one apple. ¿En qué se diferenciarán? Quiere decir en qué se diferencian estas dos oraciones. There is an apple. There is one apple. ¿Quién sabe? There is an apple and there is one apple. There is one apple. What's the difference? ¿Cómo identifican esa diferencia? ¿Quién me dice? ¿Qué significa there is one apple y qué significa there is an apple? Come on. La diferencia se encuentra en que cuando yo utilizo el one, va a ser exclusivamente para contar, for counting. Los números en inglés se utilizan exclusivamente para generar un conteo específico de algo, ¿sí? Entonces, cuando yo digo la oración there is one apple, yo estoy contando que ahí hay una manzana y luego voy a contar que hay otras 10, que hay 20 peras, que hay 5 limones. Estoy generando un conteo. Mientras que cuando ustedes leen la oración there is an apple, sencillamente estoy mencionando la existencia de una manzana en ese lugar. Esa es la gran diferencia entre decir one y el a o el an. Con la una, con el one, con el número uno, yo cuento, pero con el a o el an yo menciono la existencia de una unidad. Esa es la gran diferencia entre usar el a o el an y el número uno. Now, cuando estamos hablando de objetos en general, estamos mencionándole a alguien que, por ejemplo, acá en la oficina hay un aire acondicionado, hay un televisor, hay un computador. Estoy mencionando que existen esos objetos en este espacio. Debo decir el a o el an. Mientras que cuando yo empiezo a generar un conteo, y aquí tenemos 3 computadores, 5 salas, una cocina, ahí es donde voy a usar el one. ¿Qué? So, ojo con esta parte que es importantísima. Por lo general, siempre, siempre, siempre se usa el a o el an. Por lo general, siempre utilizo el a o el an. Good. Vamos entendiendo, si me están escuchando, si están prestando atención, people. We are going to focus on this part. Vamos a enfocarnos en esta parte, en el a o el an. Vamos a enfocarnos en la acción de mencionar la existencia de una unidad singular. Right? Entonces vamos a prestar la atención al siguiente video y van ustedes a identificar ahora en qué momento utilizo el a, en qué momento el an. Because they can be similar, but not at all. Pueden ser similares, pero no del todo. Y pueden que digamos que con uno empieza por consonante, que el otro empieza por vocal, pero debemos centrarnos en ciertos detalles. Pay attention. Me dicen si pueden escuchar el audio. Hi everyone. ¿Se escuchan el audio? Welcome to Teacher Ivan channel, where we learn about English grammar. Sí, ahí sigo, ahí sigo. Thank you. So, listen. Today we're talking about indefinite articles a and an. Now where can we find those words? If you open any book or any text at all, you will see articles next to words like these because these words are called nouns.
we will So, siempre que nosotros vayamos a mencionar algo en un texto, en una conversación, hablamos con artículos indefinidos. Como ahí, él llamó a él le pidió a ella o la llamó a ella por un melón, una piña, un árbol de oliva, una esmeralda, una zorra en la nieve, etc. Estoy mencionando lo que había en ese lugar. talk about nouns in detail in some of my other videos, but for now, you should know that nouns are used to name objects, people, and places. And usually, before nouns, we put articles a or un. So, siempre y generalmente la regla está que cuando voy a hablar de un noun, y ojo, contable, ahorita les voy a explicar por qué no los incontables, se debe sí o sí ponerle el a o el an. El a o el an a esos objetos contables que son una unidad en aquel lugar donde yo voy a estar narrando lo que hay allí. Jessica pregunta que el a y el an también se utiliza entonces cuando se tiene una vocal adelante. Ya vamos a mirar eso, ya vamos a mirar la regla de cuándo y cuándo vamos a aplicarlos. Pay attention. Now, before I show you how and when to use a or un, I want you to pause this video and try to do this exercise based on what you know so far. Antes de empezar a mirar como la regla, ¿qué se acuerdan ustedes? ¿Cómo diríamos un hombre, un carro, un avión, un profesor, una manzana? ¿Cómo la completarían? Escriban ahí en el chat. Tell me. One man, ok, Cristian, acordémonos que el one no lo vamos a utilizar. ¿Listo? One es exclusivamente cuando yo empiezo a contar cosas. Es diferente que les digan, cuéntenme los objetos que hay acá, a que les digan, menciónenme los objetos que hay acá. ¿Listo, Cristian? Entonces, para que lo tengas presente. Entonces, acá decimos, Cristina dice, a man, Juliana, a man, a car, bien, an airplane, good, a teacher y an apple. Muy bien. That's a general idea. La regla general como que nos acordamos, ¿cierto? Nosotros nos acordamos en nuestra cabeza que a se utiliza con las palabras que son consonants, ¿sí? Consonant word, beginning. Cuando la palabra comienza con un sonido consonántico. Good consonant beginning of a sound of a word. Y que cuando hablamos con an, decimos an, como lo vemos en el ejemplo, cuando empezamos por un sonido vocálico. Entonces, vowel, beginning of a word. Todo acá hay que tenerlo muy presente que hablamos de el principio de la siguiente palabra. La palabra que yo voy a mencionar a continuación empieza por consonante, empieza por vocal. Entonces, de acuerdo a esas reglitas que nosotros ponemos que la an o que la. Good. Pero debemos analizar un poquito más a profundidad esa temática. No solamente vamos a concentrarnos en que la palabra empiece por esa letra que yo reconozco como consonante o como vocal. Let's have a look. Let's take a look. A man, a car, an airplane, a teacher, an apple. As you can see, Veremos que por acá tenemos una pregunta. Dime, te escucho. Profe, o sea, el an o el a se utiliza siempre para cualquier objeto, pero ¿cómo diferencio entre an y a? Es que no entiendo. Ya vamos a mirar en el video cómo diferencio, ¿sí? Por el momento estamos viendo ahí literal que cuando estamos hablando de un solo objeto que existe en la zona o en el lugar donde yo estoy o que yo quiero dar a conocer, si la palabra
el nombre de ese objeto, el nombre de esa cosa o esa persona, se refiere a un inicio consonántico o a un inicio vocálico de la palabra, voy a poner a cuando ese inicio consonántico o an cuando es inicio vocálico. Ejemplos: a man, la palabra man empieza por una consonante, como lo vemos allí, la M, ¿cierto? A car, car empieza por sonido, por consonante C. An airplane, el avión empieza por la vocal A. A teacher, la palabra teacher empieza por la consonante T. An apple, manzana, empieza por vocal A. Entonces, en mi cabeza el primer concepto y lo que les mostré aquí en el Paint es que cuando ustedes vean que esa palabra empieza por consonante, voy a poner A, y cuando empieza por vocal, voy a poner an. Esa es la base, ¿sí? Lo que tenemos hasta el momento. ¿Good? ¿Listo? Now, vamos a mirar qué más detalles hay que tener en cuenta. ¿Sí me están escuchando a mí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me Ya, oyen? teacher. ¿Me sienten? Ah, ok. Sí, señor. Good. Sí, No, profe. sentirme no pueden, pero verme y escucharme sí. Sigamos. Are nouns. And before them, we use either a or an. As I said before, they are called indefinite articles. And the reason why they're called indefinite is because indefinite means not definite. General, not specific. Entonces nosotros usamos el a o el an cuando hablamos de esos objetos porque son en general, estoy mencionando que ahí hay un carro, pero no estoy especificando exactamente el tipo de carro que hay. Estoy diciendo que hay una persona, pero no digo exactamente quién es esa persona. Estoy hablando de un animal, pero no digo exactamente el tipo de animal que pueda existir. Siempre usamos los artículos indefinidos porque no estoy definiendo ese objeto. Aquí en este salón hay un profesor, puede ser uno de tantos de los que ustedes tienen. Aquí yo tengo, escribiéndome en el chat, un estudiante, es uno de los 25 que tengo en este grupo. No lo defino, pero lo menciono, indico la existencia de una unidad. Por eso hablamos de artículos indefinidos. Ya si yo a ese estudiante le pongo nombre, ya no necesito poner el artículo porque yo voy a hablar de Cristian, voy a hablar de Jessica, de Juliana, ¿sí? Now, let's gonna keep on moving here to the real uses of it. Ya en esta parte voy a saltarme los anuncios que él habla del hombre, mujer, y voy a mirar con ustedes lo del tema de las consonantes y las vocales. Bien, recordemos que en inglés tenemos 26 letras en nuestro alfabeto, ¿sí? Que 5 de ellas son vocales y que las otras 21 son consonantes, pero de forma escrita. De forma escrita tenemos que nos encontramos con Those a, la I, la O y la U como las vocales, ¿verdad? Y el resto de consonantes, pues consonantes, you, souls, etc. Ellos son los que nos van a ayudar a identificar cuándo poner el A, cuándo poner el AN. Visiblemente, según esta columna, que la voy a cortar acá y la voy a pegar en el Paint, visiblemente allí, un segundito, voy a lograr identificar fácilmente pues cuándo pongo A y cuándo pongo AN, ¿verdad? Porque según esto, pues esa sería la forma. Cada vez que veo la A, la E, la I, la O, la U va a ser A, AN, perdón, y cada vez que veo la B, D, etcétera, los consonantes que conocemos, va a ser el A. Pero aparte de esto, yo tengo que entender otro pequeño concepto, y es el sonido. Chicos, en inglés, todo lo que tenga que ver con la escritura, con el hablar, con el pronunciar las cosas,
debe ir enfocado no solamente a lo escrito, sino a lo sonoro. En inglés se centran todo lo que ustedes van a aprender en dos rasgos importantísimos, que es la contextualización de las cosas y la pronunciación de estas cosas. Todo va a cambiar dependiendo del contexto y dependiendo de la pronunciación con la que se efectúe. ¿Good? Entonces, aparte de saber identificar las palabras por sus consonantes y sus vocales, yo debo enfocarme en los sonidos. Miremos qué nos dice el video. Are different than consonants because vowels are pronounced by not closing your mouth. Just notice that you never actually close your mouth when you pronounce vowels. Let's try together. A, E, I, O, U. You can even say it fast, like I-O. I know it sounds funny, but if you think about it, you haven't closed your mouth once when you try to say those 5 letters together. If you're having troubles remembering all 5 of them, you can always try drawing the so-called vowel face. Now let's go back to our examples. Take a look at the first letter of each noun. Now stop the video quickly and try to remember which one is a consonant and which one is a vowel. Now, miremos aquí la situación de la palabra hombre y la palabra manzana. Y fíjense muy bien que existe una pequeña característica. Y es que tenemos una vocal, una consonante, una vocal. Para que en inglés exista la fluidez natural de las palabras, de los sonidos, que no suene raro, que no suene atrancado, la regla me dice, debes tener una vocal, una consonante, una vocal para que exista esa fluidez. Entonces, una reglita que también debemos mirar acá es revisar que las palabras tengan escrita una vocal más una consonante más una vocal, para que exista esa fluidez natural de la pronunciación de la palabra. Entonces fíjense que en el ejemplo tenemos un hombre y dicen a, la palabra hombre empieza con la consonante M y tiene la vocal A. A man. ¿Qué hace que esto genere fluidez? ¿Qué hace que esto tenga sentido con lo que estamos diciendo? Al tener una vocal seguida de una consonante y luego de otra vocal, yo permito que el aire fluya en mi boca y yo permito que suene todo natural. Digo, amen, 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 amen. Todo va fluido, no hay un atrancamiento de los sonidos en la boca, suena natural. Si ustedes hubiesen puesto es an en vez de la A, hubiesen puesto an, fíjense que hubiese pasado. Yo voy a escribir aquí la misma palabra, pero con an. Tengo una consonante extra allí haciéndome estorbo en la pronunciación normal o natural de la palabra, y traten de ustedes hacer ese sonido en casa. Digan un hombre pero con an en vez de a. Y fíjense en cómo yo salto de la A a la N, tengo una fluidez an, pero yo tengo que pausar acá para poder iniciar nuevamente la fluidez. Entonces yo no diría seguido las palabras como lo digo con un hombre, amen, 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 sino quería and man, and man, and man. Se genera un atascamiento de la fluidez. Aquí en este espacio me toca que pausar para decir la otra consonante, and man, and man, and man. I have in my classroom and man. Entonces, ¿qué hay allí?
¿Ven? Lo mismo sucede, Juliana, cuando hablamos de la palabra manzana. Fíjense, tenemos la A, la N, la A. Vocal, consonante, vocal. ¿Ven? Entonces yo digo Ana, Anápol, Anápol, Anápol. Suena seguido, suena fluido, suena natural. Miremoslo acá en el mismo ejemplo, pero con otro color para que identifiquen bien. Lo natural es vocal, consonante, vocal. Voy a bajar esto para que lo hagamos el correcto aquí arriba. Entonces yo voy a decir una manzana, una manzana. Voy a separar para que vean la secuencia normal. An apple. Y fíjense, ahí tengo la naturalidad, digo an apple, an apple, an apple. Todo sigue fluido, el aire no se estanca en ningún momento. An apple, an apple, an apple. Pero ¿qué hubiese pasado si yo digo es esto mismo, pero no con an, sino con a? ¿Sí? Si no existiera esta n acá, si yo la borro y lo que quiero decir es una manzana con la A, fíjense que cuando yo pronuncio va a existir ese atascamiento en el fluido del aire. Y yo digo a apple, a apple, a apple, a apple. ¿Y por qué creen que existe el atascamiento? Porque yo necesito pausar en esa A para poder pronunciar la otra y que me las entiendan por separado. Si yo no hago esa separación, yo diría apple, 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 apple. Y no estaría sonando una manzana. Me toca trancarme a apple, para que me entiendan. Y no sonaría natural. Entonces, primera cosita importante, ¿por qué es que existe la A y el AN? Por la fluidez y la estética sonora de la pronunciación en inglés. Para que exista una fluidez y exista una generación de un sonido estéticamente bien escuchado, debe ser vocal, consonante, vocal. An apple, an apple, an apple. Amén, 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 amén. Todo fluido. ¿Vamos entendiendo? Este es uno de esos primeros detalles que debemos prestarle atención cuando hablamos de la y del an. Debe existir esa fluidez para que suene bien. ¿Entendido? Any questions? ¿Alguna otra pregunta? Now, este es lo primero que debemos tener en cuenta, que debe haber fluidez en la pronunciación. Lo segundo que hay que tener en cuenta y que les digo es que ahora no solamente nos vamos a fijar en que la palabra empiece por consonante o que empiece por vocal, sino que nos vamos a fijar en los sonidos consonánticos. Consonant sounds. Y en sonidos vocálicos. Vowel sounds. ¿Y por qué vamos a referirnos ahora no solo en escritura vocálica, escritura consonántica, sino en sonido consonántico y sonido vocálico? Resulta, pasa, sucede, acontece que hay ciertas consonantes que cuando se pronuncian en una palabra a veces suenan como vocal. ¿Y cuáles son esas? Entonces vamos a prestarle atención, mucha atención a la X, a la M, a la N y a la H, a veces a la L. Porque a veces cuando yo la voy a encontrar en una palabra, van a sonar como una vocal, no como una consonante. Miremos un caso. Por ejemplo, mi exnovio, mi ex esposa, mi ex amante, empieza por ex. Bueno, esa no me sirve. Vamos con la L, porque pues la palabra empieza por vocal, que es la E. Vamos a empezar por la M. Yo tengo un MP3, me lo compré hace poco.
La palabra escrita empieza por M, ¿cierto? Y lo lógico sería decir que para tener un MP3 yo diría un MP3 de esa forma. Pero resulta que con este caso yo debo decir es an, no a. Y ustedes dirán, profe, pero ¿por qué si yo veo la consonante M? ¿Cierto? Entonces, en esos casos, cuando ustedes vean que las palabras empiezan por estas consonantes, ustedes primero deben consultar cómo se pronuncia esa palabra. Y para eso, en este momento, les voy a mostrar acá el diccionario de pronunciación, que es oxfordlearnersdictionary.com. Se los voy a escribir aquí en el chat para que ustedes lo puedan tener. oxfordlearnersdictionary.com. En este diccionario, ustedes pueden escribir la palabra, por ejemplo, MP3, darle Enter, y aquí abajo les va a aparecer cómo se pronuncia, y no solamente cómo se pronuncia, sino esos simbolitos raros, que si ustedes están teniendo la clase conmigo de inglés inicial los sábados, ya van a aprender de esto. Y si no lo encuentran conmigo, si no lo tienen con la otra profesora que se llama Nida Milena, ella les va a enseñar estos sonidos para que aprendan a pronunciar bien las palabras. Entonces fíjense acá, fíjense en la pronunciación de la palabra, que dice MP3. Yo escribo la palabra con M, pero resulta que yo la pronuncio con E, MP3. Por eso es que yo debo decir an MP3, para que exista la fluidez que estábamos hablando anteriormente. An MP3. ¿Ven? Por eso es que ahora con estas letras debo prestarle atención bien a si se escriben con H bien, se escriben con N, con M, con N, con X, pero debo escuchar si la palabra al pronunciarse suena con esos sonidos consonánticos o suenan con una vocal. Tenemos otro caso especial, la palabra hora, ¿cierto? Yo la hora la escribo con H, pero resulta que cuando yo voy a pronunciar la palabra hora, y sucede también en español, yo la escribo con H, pero se pronuncia es la vocal que viene a continuación, hour. Entonces yo debo decir es an hour. ¿Por qué? Porque la palabra se escribe con H, pero la H no suena en este caso. Entonces, an hour. ¿Ven? Ahora, las vocales, ustedes dirán, pues las vocales es fácil, ¿cierto, profe? Porque pues yo pongo la vocal y ya. Pero con las vocales tenemos a la U como un caso especial que debo revisar, que debo estudiar, que debo prestarle mucha atención. Porque resulta que a veces, Jessica, man, no hay ningún problema porque cuando tú lo pronuncias, man, suena la M, ¿cierto? Por eso es que digo que debemos prestarle atención a cómo se pronuncia la palabra. Con man, miren, man, escuchen, man, ¿qué suena de primero? La M, ¿cierto? Entonces ahí no hay ningún problema, no nos vamos a embolatar. Miremos el caso de la U. La U a veces va a sonar como vocal, a veces va a sonar como consonante. Tenemos las palabras sombrilla y tenemos la palabra uniforme. Las dos, las Fs, la F, la S y la R también, no. La F siempre va a sonar F, la S siempre va a sonar S, la R siempre va a sonar R. Ojo con la S, en español yo digo es, pero en inglés el sonido es S. Por eso ustedes nunca van a decir student, no. Ustedes dicen student. Entonces mucho ojo con la pronunciación. Miren, cada vez que tengan duda, vayan acá al diccionario y ustedes escriben la palabrita. La palabra se escribe con S y se pronuncia con S, ¿sí? Entonces, ojo, porque nosotros decimos student y no es student, es
student, student. No es Spanish, es Spanish, Spanish. ¿Listo? De las consonantes, las que hay que prestar atención son estas. El resto siempre van a sonar como consonantes. Y de las vocales, todas van a sonar como vocales, excepto la U, como en estos casos. Vayan, busquen ustedes en el diccionario estas dos palabras. Y quiero que me colaboren aquí, vamos a participar y me escriban la pronunciación en el chat para que los demás compañeros miren cómo se pronuncia sombrilla, cómo se pronuncia uniforme. Y sabiendo esto, sabremos si le ponemos A o le ponemos AN. A ver, ¿quién? Los primeros que me pongan tienen una ventaja, y es que si la nota le queda bajita, la nota de la tarea que viene, se la subo. A ver, come on, ¿cómo queda? Tell me. ¿Cómo pronunciamos sombrilla? ¿Cómo pronunciamos uniforme? Señor, te escucho. Ese link que nos envió del diccionario a mí no me funciona. Ah, vamos a mirar. O búsquenlo. Oxford Learners Dictionaries. Ah, ya. Es que es dictionaries. Cámbienle el dictionary por plural. Oxford Learners Dictionaries.com. oxfordlearnersdictionary.com. Ah, ahí volví y lo escribí mal. Ven. Ahí ya una compañera nos compartió la pronunciación. Sombrilla, si se dan cuenta, se escribe con U, pero se pronuncia con A. Ese sonido que ustedes ven allá, ese simbolito raro, parece una A, es una A. Ustedes le dan clic aquí. Umbrella. Y él les va a pronunciar Umbrella. en moradito británico, en rosadito fucsia americano. Umbrella. 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 Entonces, como la pronunciación es con A, ¿pongo A o AN? ¿Cuál artículo pongo? ¿La A o el AN? El AN. El AN para respetar el orden de la fluidez de la pronunciación. An umbrella. An umbrella. Ana. Ana. An umbrella. An umbrella. Y uniforme, ¿qué le pongo? ¿Será que le pongo A o que le pongo AN? Muy bien, allá Jessica pone que you. No suena con I, suena con Y de yuca realmente. Y la Y de yuca es ¿qué? Es una consonante. Que en estos símbolos raros, el sonido de la Y de yuca va a ser una J. En inglés, apréndanselo de una vez. La J nunca va a sonar como hacemos en español, que es decir, Jerónimo, jabalí, jirafa. No, nunca va a sonar. En inglés, la J va a sonar como una Y de yuca. Decimos uniform. Por eso en la palabra uniforme debemos decir es a uniform, uniform. A uniform. ¿Ven? Lo mismo con esta palabra, la palabra hospital. Ustedes ven que empieza por H. Y en español la palabra hospital, la H no suena, ¿cierto? Pero en inglés la H sí suena y suena como el sonido de la J. Hospital. A hospital. Por eso en la palabra hospital sí debo escribir a hospital. A hospital. Right? Entonces, chicos, esto es cuestión de practicar la pronunciación, es cuestión de prestarle mucha atención a cómo suenan las palabras. Usen el diccionario que les compartí para que aprendan a reconocer cuáles palabritas se escriben con A, cuáles con AN, cuando estoy hablando de una unidad. ¿Listo? ¿Cuáles con A, cuáles con AN? Porque tenemos estos casos especiales. La U es la única de las vocales que a veces suena vocal, a veces consonante.
La H a veces suena como J, a veces no suena. Entonces permite que la que suene sea la vocal continua. ¿Sí? Vamos cogiéndole el ritmo, vamos entendiendo más o menos esta característica. Entonces fijémonos muy bien que cuando hablamos del A o el AN, tenemos estos pequeños detallitos a tener muy presentes. No solamente enfocarnos en los sonidos, sino que debemos concentrarnos también en la pronunciación. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Les voy a poner a continuación unas palabritas que van a mirar si se les pone A o se les pone AN. Ustedes me van a decir. ¿Good? Y luego vamos a verificar entre todos. Entonces ya les voy a poner el enlace acá para que lo vean. Me voy a compartir el enlace por WhatsApp, entonces me disculparán si utilizo por acá WhatsApp para mostrarles mi número nuevo y vamos a hacer ese pequeño ejercicio para que nos quede clarita ya la idea. Si no están seguros muy bien de qué poner, si A o AN, busquen el diccionario, utilicen el diccionario y de hecho les voy a compartir el diccionario también por el chat bien ya para que les quede como enlace. Listo, ya les paso estos dos enlaces. Get. So, any questions so far? ¿Alguna pregunta por ahora? Déjenmela saber ahí en el chat o activen el micrófono y los escucho. Good. Question. Ya les voy a compartir en el chat estos dos mensajes, esos dos enlaces. Tranquilo, no se preocupen por los apuntes, Lisset, toda la grabación de la clase queda guardada, esos paints que yo siempre les hago, estas imagencitas que yo siempre les hago, yo se las monto en anuncios. Recuerden que ustedes pueden ir aquí a anuncios después de que terminen la clase y aquí van a quedar memorias de la semana 1, memorias de la semana 2, hoy estamos en la semana 2, entonces yo les monto allí los enlaces que les comparto, yo les monto allí también los paints que hago y por supuesto la grabación de clase queda allí. Entonces vamos a hacer el ejercicio, ahí se los acabo de compartir en el chat. ¿Qué deben hacer? Esto está súper fácil, tienen dos minuticos para que revisen cada una de las palabras. Miren la pronunciación, escúchenla, traten de usar el diccionario, que ya les voy a compartir el enlace del diccionario para que sí o sí les salga. Y díganme si eso lo digo con A o con AN. Y ahorita verificamos. Entonces hagamos el ejercicio. 2 minutos. Let's do it.
Muy bien, Jessica, por llegar a la palabra universidad. Bueno, en español digo universidad, en inglés vemos que se escribe con U, pero busquen allá en el Oxford, escúchenlo cómo se pronuncia, e identifiquen, regálenme. Entonces, ¿listos? ¿Ya estamos listos? Entonces vamos a mirar, voy a preguntar aquí al azar de esas 24, ¿cómo les quedó? Cristian dice que suena con vocal, seguro, vamos a ver. Ustedes siempre que tengan dudas de una palabra, ustedes escriben la palabra en el diccionario. Entonces, universidad, yo diría que sí dice university, ¿cierto? Pero entonces usted busca la palabrita y fíjense, ahora escuchémosla. University. University. University, university. 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 Tatiana, no te preocupes, si hasta ahorita te pudiste conectar, busca la grabación de la clase y te pones al día, no pasa nada, ¿listo? University, empieza por sonido consonántico, entonces, ¿qué le pongo? ¿A o an? Universidad, ¿cómo digo? ¿A o an? ¿Quién me dice? Ah, muy bien. A university. A ver, vamos a ir mirando acá el ejemplo. Naranja, se pronuncia orange. A o an. Ustedes me van escribiendo en el chat y yo voy poniendo las respuestas. Number one. An. Se pronuncia an orange. An orange. An orange. Manzana. An apple. An apple. An apple. Sombrilla. An umbrella, an umbrella, an umbrella. Fíjense cómo hay esa fluidez. Ana, an umbrella, an umbrella. Conejo. A rabbit, a rabbit, a rabbit. Un bus. Aba, a bus, a bus, a bus. Un escritorio. Ade, a desk, a desk, a desk. Un elefante. An elephant, an elephant, an elephant. Siempre peguen las palabritas y eso es lo que genera la fluidez. An elephant, an elephant. Una oveja. A sheep, a sheep, a sheep, a sheep, a sheep. Un limón. A lemon, a lemon, a lemon. Un huevo. Ane, 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 ane. Un uniforme. A uniform, a uniform, a uniform. Un iglú. Ani, aniglú, aniglú, aniglú. Una jirafa. A giraffe, a giraffe. Una banana. A banana, a banana, a banana. Un tío. Ana, an uncle, an uncle, an uncle. Una flor. A flower, a flower, a flower, a flower. Un oído. An near, a near, a near. Un oso. A bear, a bear, a bear. Un anillo. A ring, a ring, a ring. Un brazo. Ana, an arm, an arm. Un granjero. A farmer, a farmer. Un ojo. An eye, an eye, an eye. Un borrador. An eraser, an eraser, an eraser. Se le pueden dar ahí terminado, le dan clic en ver resultados y fíjense, nos quedó 10 de 10. Chicos, guarden esa página, sigan practicando con el resto de actividades que encuentran. Esta página es la que vamos a utilizar la mayor parte del tiempo para practicar lo que vamos viendo. Ustedes pueden poner el tema allí y buscan miles de fichas educativas para que escuchen, para que escriban, porque hay de todas las formas. Para escuchar, por ejemplo, fíjense acá, ustedes escuchan y miran el ejercicio. ¿Listo? Entonces, ese ejercicio también se los voy a compartir para que lo tengan, para que refuercen mucho el oído, porque recuerden que del oído depende todo lo que nosotros hacemos. ¿Good? Entonces, siempre a través del oído, a través del ejercicio de escuchar, es cómo vamos a manejar la contextualización del inglés y la correcta pronunciación, porque en la medida que vamos aprendiendo cómo se pronuncia, vamos aprendiendo las palabras
y el resto que nos viene de aquí en adelante. So, ese enlace que les dejo, se los dejo para que lo repasen en casa y continuemos. Now, ya vimos todo lo que necesitamos saber de la A o el AN, de lo singular. Y chicos, todo esto se maneja para las cosas contables, para lo que a simple vista yo puedo contar. Porque cuando hablamos de las cosas incontables, ya les hago un cuadrito aquí aparte, cuando hablamos de las cosas incontables, yo no necesito utilizar A o AN, no se necesita. ¿Y por qué no se necesita? Porque las cosas que son incontables, pues no se pueden contar. Uncountable. Lo que es incontable, no lo puedo contar. Entonces, como no lo puedo contar, yo no puedo hablar de una unidad. Yo no puedo hablar de algo unitario. Entonces, para esas cosas que son incontables, en singular, yo no voy a utilizar a o an. No se usa nada. No se dice nada. No usamos a ni an. No usamos nada. Y ustedes dirán, bueno, ¿cuáles son esas cosas que son incontables? ¿Cuáles son esas cosas que no puedo contar? Cosas como los líquidos, por ejemplo, ¿sí? Cosas como las masas, como el aire, como los granos. Por ejemplo, si ustedes van a hablar del cabello, ustedes ven la palabra cabello como singular, pero ustedes dicen sencillamente, yo tengo cabello, I have hair, yo tengo cabello. Esa es la forma correcta. No vamos a decir, yo tengo un cabello. De las dos oraciones, la primera es la correcta, la segunda no. ¿Por qué? Porque cabello es incontable. No lo puedo contar. Si ustedes llegan a decir I have a hair, están diciendo yo tengo un pelo. Y no están hablando del cabello, ya están hablando de un pelo cualquiera que puede venir de cualquier lado menos de la cabeza, que ese es el término de la palabra cabello, de la cabeza. ¿Right? Entonces, ojo, no usamos nada, no ponemos ni el an ni el an, nada. Sencillamente ubico la palabrita dentro de la oración sin poner a o an. Good? Eso es para los incontables. Clear? ¿Quedó clarito? Now, let's talk about the uncountable. The countable in the plural. Vamos a mirar las palabras plurales con los objetos contables. Cuando hablamos de countable things, cuando hablamos de cosas contables, por supuesto, yo las puedo contar y puedo hablar de ellas en plural. But for talking about plurals, we have two different kind of plurals. Hablando de las cosas plurales, tenemos dos diferentes tipos de plural. Right? The regular plurals and the irregular plurals. So they are called this way because they follow some rules. Se llaman plurales regulares porque ellos siguen unas reglas para pluralizarlos. Que esas reglas pues las aplicamos también en español, ¿cierto? En español cuando yo quiero hablar de algo en plural, sencillamente le pongo la S o la ES. Yo digo silla, sillas, computador, computadores. Por eso se llaman regulares. Y cuando son irregulares es porque su palabra va a ser completamente diferente o no va a tener ningún plural y se va a poder utilizar esta palabra en singular o en plural. Y esto solamente ocurre en inglés, chicos. Y esta lista de palabras irregulares son una lista que tenemos que aprendernos. Esa lista poco a poco nos la tenemos que aprender. Vamos a arrancar con esta, como para ir mirando una que otra palabra de las que tenemos que
irnos memorizando con el tiempo porque no siguen ninguna regla de las que vamos a aprender con los regulares, por lo tanto es un ejercicio de memoria. Pay attention. A child. Children. Por ejemplo, la palabra niño o niña, que en español se diferencia en género niño, niña. En inglés tenemos una sola palabrita y se dice child. Child, niño, niña, una. Pero si son varios niños o varias niñas, no decimos childs, no le ponemos ese. Le ponemos es una palabra completamente nueva que dice children, children. Y fíjense también cómo la pronunciación cambia, children. Ya tenemos que memorizarnos la escritura y la pronunciación. Por eso se llaman irregulares. ¿Sí me escucharon ahorita la explicación de child y children? Que vi que el micrófono lo tenía apagado. ¿Sí me escucharon? No me escucharon. Sí, Ah, profe. ok, listo. Ahora, fíjense con esta, mujer y mujeres. How do you say mujer y how do you say mujeres? En English. ¿Cómo se dice mujer? ¿Cómo se dicen mujeres? Bien, esto, Jessica, si no me escuchaste, me refería a que las palabras nos están cambiando, por eso se llaman irregulares y por eso debemos aprendernoslas de memoria. ¿Bien? Entonces, Jessica dice woman, eso es mujeres, ¿cierto? Y mujer solita, woman. No solamente cambia una letrica en la palabra, sino que la pronunciación también va a variar. Escuchémosla. A woman. Women. A woman, 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 una mujer, a woman. Y su plural, women, women. La pronunciación también cambia, women, women, women. A man. Men. Aquí la pronunciación es un poquitico cambiante. No es tanta la diferencia, pero sí debemos aprender también a tratar de pronunciarla correctamente para que no nos confundan del plural y el singular. A man, man. Esa A la van a aprender en inicial como una A torcidita, como una A gomela, le decimos nosotros. A man, man. Mientras que el plural, que es una E, la vamos a pronunciar tal cual la E. Men, men. A man, men. A man, men. Good. Entonces, chicos, esta lista no se las voy a dejar aquí para no perder tanto tiempo. Es un vocabulario que debemos poco a poco irnos aprendiéndolo. Que poco a poco, en la medida que ustedes lo van aplicando, ya se van acordando que son estos los irregulares. La lista no es muy grande tampoco, es ciertas cosas específicas. No nos vamos a meter con vocabulario científico, que hay muchas palabras que su plural es científico, hasta el momento que ustedes vayan a aprender esas cosas, como hongos, como cactus, que se escribe cactus, el singular, se los voy a escribir ahí en el chat. Cactus es singular, pero el plural se escribe cacti y se pronuncia cactae. Hongos en singular, fungus, en plural fungae. Y así, esas palabritas, en la medida que ustedes se las van aprendiendo, las van necesitando, las van memorizando. Entonces ahí tienen el enlace del video para que lo estudien, lo repasen en casa y lo memoricen. Vamos a mirar el plural, cómo aplica para esas palabras que sí son regulares, que se les debe aplicar ciertas reglas, porque no a todos les pongo S, no a todos les pongo ES. Vamos a mirar. Tell me which word is spelled correctly. Boxes, boxes, boxes. Keep this in mind. ¿Cuál de esos es el plural correcto de acuerdo a lo que ustedes recuerdan? Tell me. Is boxes, is boxes, or is boxes? What is the correct one? ¿Cuál sería la correcta? ¿Quién me dice? Number 2? Yes, it is number 2, boxes. Mind because we're going to come back to it later.
In this video, we're going to learn about singular nouns and plural nouns that end in s, es, and ies. First of all, do you remember what a noun is? A noun is a person, place, animal, or thing. Then what's a singular noun? A singular noun means that there is one of something. A good way to remember this is that the word singular has the word single in it, which means there's only one. What about a plural noun? A plural noun means that there's more than one. A good way to remember this is that the word plural has the word plus hidden in it, which means more. Like in math, Recordemos que esto nos atañe a las cosas contables. Como yo veo varias cositas allí, más de una unidad, ahí es donde yo puedo contarlas y puedo hablar de las palabras plurales. when you want to add more, you use the plus sign, right? We're going to look at 3 rules today to change a singular noun to a plural noun. Rule number 1, add s at the end to make a plural noun. Bueno, la primera regla, la más fácil de todas, la que se parece al español y me dice, hombre, pues ¿qué hacemos en español? Ponerle S a las palabras, pues esa es la primera regla en inglés. Póngale la S a cualquier palabra contable y vas a tener su plural. Examples. Let's look at a couple of singular nouns. Dog, girl, book, park. A ver, quiero que activen el micrófono y practiquen la pronunciación de estas palabras. Díganme, ¿cómo digo plural de perro, plural de chica, plural de libro, plural de parque? ¿Quién lo activa? Los links de los videos, Tatiana, también se los comparto en las memorias, en anuncios. Todos estos videitos yo también se los escribo allá en anuncios, en memorias de la clase. Si yo digo memorias de la semana 1, memorias de la semana 2, y ahí en anuncios dentro del aula. ¿Listo? Jessica, dale, activa el micrófono y pronúnciamelas en plural. Buenos días, profe. Hello. ¿Sí me escucha ahí, profe? Perfect, very good. Perfecto. Bueno, perro sería dogs, Ajá. girls, books, and parks. Perfecto, sencillo. Es ponerle el sonido de la S y la S. Ojo en la palabrita chica siempre, y una pista para todos, siempre que vean la I con la R al lado, esa I suena como una E redonda. Es decir, yo hago la boca como si fuera a pronunciar la O y digo girl, girl, girl. Perfecto, very good. Regla, le agrego S. So how do you make these singular nouns plural to show that there's more than one? All you have to do is add S. Dogs, girls, books, parks. Easy peasy, right? Easy peasy. But hold on a minute. They're the easy ones. Let's look at the next rule. Rule number 2. Add ES at the end to make a plural noun. Ahora, ¿qué pasa con la segunda regla? Pues la segunda regla dice, venga, vamos a hacer una excepción, porque no a todas le podemos poner S. Ahora debemos es poner ES, así como nos pasa en español cuando decimos computador, computadores, ¿cierto? Computador, computadores. Ahora vamos a mirar en qué momento es que agrego la ES. Singular nouns that end in S, SS, SH, CH, X, or Z need an ES at the end to become plural. Cuando las palabras vayan a terminar en estas sílabas o en estas fonemas, en esa letrica S o doble S, Z, doble Z, SH, CH o X, no solo pongo la S, sino debo poner ES. ¿Right? So, for example, aquí ya volvimos al ejemplo del principio. Box terminaba en X, le pongo boxes. Boxes. ¿Qué? So,
Bus será buses, kiss, kisses, bush, bushes, bench, benches, box, boxes, quiz, quizzes, right? Ojo con la última, la palabrita quiz. Esta palabrita quiz, la Z debo duplicársela antes de poner la ES. Ella es una palabrita excepción de la regla para que la tengamos en cuenta. Good. So, esa es la regla número 2. Y ahora viene the rule number 3. This video. Rule number 3. Drop the Y and add IES. Con la regla número 3 debo prestar atención a algo. Estamos hablando de las palabras que terminen en Y, pero dependiendo de la vocal o consonante o la letra que acompañe esa Y, es que yo quito la Y y pongo IES. ¿Quién se acuerda cómo es esa regla exactamente? ¿Qué debe haber antes de la Y para tener que quitar la Y y poner IES? ¿Quién me dice? La consonante, si no estoy mal. Very good. Una consonante. ¿Okay? Entonces, si la palabra termina en una Y, pero vemos que tiene de compañera una consonante, yo tengo que quitar esa Y para poner I latina ES. Consonant. Drop the Y and add IES. Just so you know, a consonant is a letter that is not A, E, I, O, or U. Good. Ojo, aquí sí no estamos hablando de sonidos vocálicos ni consonánticos. Aquí sí es la letra que vemos. Si vemos que la letra es una consonante, antes de la Y, quitamos la Y y ponemos IES. Good. Como baby, quito la Y y pongo IES. Right? But now, vamos a adelantar allí. Tenemos ahí los ejemplos, ahí van viendo más ejemplos. Pero acá resulta que no me explicaron dos cositas. En inglés, con estos verbos regulares, tenemos dos pequeñas excepciones. Entonces ya vimos las reglas, ¿cierto? Las reglas es agregarle una S o agregar una ES o agregar una IES. Pero acá, chicos, debemos tener cuidado cuando hablamos de la vocal O y cuando hablamos de la Y. Porque con estas dos vamos a tener otras pequeñas excepciones que tener en cuenta. Con la O a veces va a pasar lo siguiente. Si la O viene con una vocal antes, es decir, estamos viendo como un diptongo que hablaríamos en español. Por ejemplo, la palabra... A ver, una palabra que termine en una O y en una E. Se me van ahorita las luces. Voy a buscarles acá el otro video que tenía y ahí yo encuentro la palabra. Let's have a look. Voy a buscar esa reglita que terminan en O más una vocal. Este video también se los voy a compartir. ¿Okay? Venga, vamos a ver el ejemplo. Radio, bien. ¿Qué pasa si esa O viene acompañada de otra vocal como en la palabra radio? Aquí yo sencillamente aplico la regla número 1, radios, ¿sí? Si la vocal O viene acompañada de otra vocal antes, radios. Pero si esa vocal O lo que trae es una consonante al lado, es la O, como en la palabra, a ver, una palabra, papa, potato. Miren, tengo la T y tengo la O. En ese caso, yo aplico la regla número 2 y pongo potatoes. Entonces, ojo acá con las vocales, con la vocal O. Cuando la vocal O tiene una vocal antes, aplico la regla número 1. Pero cuando la vocal O tienes una consonante antes, aplico la regla número 2. Por eso hablamos que ella es una de esas excepciones a mirar. Ahora, con la Y
vimos un caso similar, ¿cierto? Ya vimos una primera regla con la consonante Y. ¿Cuál fue esa regla? Que si teníamos una consonante al lado, pues, ¿qué hacíamos? ¿Quién me acuerda la regla? ¿Qué hacíamos si teníamos una consonante más la Y? Pues yo quitaba la Y y ponía IES, por ejemplo, en la palabra ciudad. La palabra ciudad se convertía cities. Quitaba la Y y ponía IES. ¿Okay? Pero, ¿qué va a pasar si esa Y tienes una vocal al lado de compañera? Aplico la regla número 1. Exacto. Se deja la I ahí quietica y aplico la regla número 1. Un ejemplo de una vocal que esté al lado de una Y. Chicos, bueno, play es un verbo. Lo vamos a usar más adelante. Y ojo, chicos, estas reglas que estamos viendo aquí plurales también nos van a servir para modificar los verbos más adelante. Y para que se las acuerden. Pero en la palabra chico tiene una vocal al lado de la Y, le pongo la S. Estas son dos excepciones a las reglas que vimos de la pluralización con las palabras regulares. Sin embargo, todas ellas aplican con estas palabras regulares. Good. Estas son las reglas que tenemos que aprender cuando hablamos de las cosas en plural. Contables. Para las irregulares no tenemos reglas, por lo tanto es cuestión de memorización. Aquí no hay reglas, por lo tanto nos toca jugar con la memoria. Right? ¿Y qué pasa con las cosas que son incontables? Como las cosas que son incontables, pues yo no las puedo contar, generalmente no va a existir plural. Entonces no vamos a generar plurales con ellas. El agua es agua, así haya mucha o haya poquita. No vamos a poder utilizar plural con ellas. Good. Entonces, mucho ojo con esto porque no podemos ponerle al agua S, por ejemplo, decir aguas, como decimos en español, ¿cierto? No hay plural para lo incontable. De todas formas, cuando ustedes vayan a aprender este tema, van a reforzar un poquito más. Me dicen, ¿y si es un vaso de agua? Vaso con V, por cierto. ¿Qué estamos contando realmente? ¿Estamos contando el agua o estamos contando al vaso? ¿Qué me dicen ustedes? Estamos contando el vaso, ¿cierto? Porque nosotros decimos un vaso de agua, 7 vasos de agua, ¿right? Entonces, al que estamos contando es al vaso, por lo tanto, el agua sigue siendo incontable. Good? So, people, todas estas grafiquitas yo se las voy a guardar allá en la memoria para que las tengan en cuenta. Let's continue. Any other question? ¿Alguna otra pregunta con esto? Everything is clear for you today? ¿Les quedó claro? Entonces siempre conmigo en las clases voy a tratar de hacerles así la situación, de que les quede detallado, así nos demoremos, no pasa nada, la idea es que ustedes aprendan. Pero lo más importante, si tienen dudas, pregunten. If you understand, say understand. If you don't understand, say don't understand. But if you don't understand and you say understand, how can I understand that you understand? Do you understand? Si entienden, digan entiendo. Si no entienden, digan no entiendo. Pero si no entienden, dicen entiendo como entiendo que entiendo. ¿Entienden? So, that's the topic about it. Esa es la idea. Siempre pregunten lo que tengan por preguntar. Good? Profe, una preguntita. Chao. O sea que en los sustantivos, bueno, incontables, no se utiliza el singular y tampoco el plural. Nada, exacto, muy bien. ¿Por qué? Porque ese objeto va a ser una unidad. Y yo tengo pelo. Bueno, yo no tengo. Yo tengo pelo. Mucho, poquito. Ya más adelante van a aprender a cómo convertir lo incontable en contable para poder hablar de él en plural. ¿Sí? Pero ya lo vamos a ver más adelante. Good?
So, this topic clear. Tema completamente claro. Vamos a avanzar. Recuerden que la 2A es para que ustedes la refuercen. ¿Qué tienen de tarea en este momento para esta semana? Primera tareita. Vamos a tener una revisión. Este es un diagnóstico. En esta nota todo el mundo va a sacar 5, no se preocupen. ¿Qué quiero que hagan en este ejercicio? Vamos a recordar al verbo to have y vamos a recordar al verbo to be para tenerlo presente para la próxima semana. Y aquí van a tener unos adjetivos. Quiero que con esos adjetivos me construyan oraciones para decir cómo somos y qué tenemos. Que yo soy flaco, que tengo el pelo corto, que soy gordo, que tengo la piel morena. ¿Sí? Con estos adjetivos que tienen aquí me van a construir oraciones usando el verbo to be y el verbo to have. Y esto va a ser un examen diagnóstico. Todos van a tener nota de 5. La idea es que hagan el ejercicio porque con base en esto vamos a trabajar la próxima semana. ¿Listo? Entonces esta es la primera tareita que tienen para esta semana. Good? Now, let's start talking about the last thing. Vamos a hablar la última parte y vamos a dejar este ejercicio de la apariencia física en pausa. Realmente un segundito y ya vuelvo con ustedes. People, vamos a avanzar que el tiempo nos apremia. Vamos a mirar la siguiente unidad y en esta unidad les voy a explicar solamente el tema S3A. Les prometo que la próxima semana cuando nos veamos para ver los temas vamos a ver la S3B. No necesitan verla ustedes, no necesitan revisarla ustedes porque esas sí necesito explicárselas yo bien para que lo sepan. ¿Listo? Vamos a ver la 3A. Pero antes les voy a explicar la otra tareita que tienen que también es un tipo diagnóstico. Están muy fáciles las dos actividades de esta semana. En esta segunda tarea lo que van a hacer es que van a leer la conversación y van a revisar con cuál de esas opciones que les van a dar pueden completar la conversación de forma que tenga sentido, que tenga lógica. Entonces, por ejemplo, si alguien los saluda a ustedes y dicen, hola, ¿cómo estás? Ustedes no van a decir, tengo 20 años, ¿cierto? No tiene sentido. Lo más lógico sería que respondieran, muy bien, ¿y tú cómo estás? Entonces, de eso se trata esta tarea. Son 5 preguntitas en donde ustedes van a analizar con cuál de las opciones pueden hacer que la conversación sea fluida y tenga sentido. Nuevamente les digo, este también es un diagnóstico para actividades que vamos a hacer más adelante. ¿Listo? Entonces, en esta no todos van a sacar 5, eso sí, esta sí tiene una nota objetiva, pero es para que lo analicen muy bien. De todas formas, les recuerdo, chicos, que todas las tareas tienen la opción de 2 intentos para que ustedes lo hagan, de tal forma que la nota que les quedan es la nota más alta. Si en la primera sacaron 5 y en el otro intento sacaron 3, la nota que les queda es el 5. ¿Listo? Now, let's continue. Demonstrative pronouns. With this unit, we're going to identify demonstrative in order to express the quantity of familiar and unfamiliar objects. Vamos a aprender a mostrar lo que tenemos a nuestro alrededor, diciendo dónde se encuentran exactamente las cosas, para también utilizar el tema que acabamos de ver, el singular y el plural. So we're going to learn the demonstrative pronouns. What are they? ¿Qué son los pronombres demonstrativos? Una pausa, dice Julián. Esta semana solo hacemos lo de la semana 2 y también lo de la 3. Sí. Unidad 2 y 3 van a estar activas hoy. ¿Sí? Entonces, por el momento llevamos solo 3 tareas. La de la semana pasada y las 2 de esta semana. ¿Listo? Now, let's continue here.
Los demonstrative pronouns are words that show us where an object, event, or a person is in relation to the speaker. Los demonstrative pronouns nos demuestran, como dice la palabra, pues en dónde se encuentran ubicadas las cosas. Punto. Me dicen exactamente en dónde están ubicadas. Y es eso que nosotros decimos aquí, allá. Esas son las dos palabras, aquí y allá. Right? ¿Quién sabe cuáles son esas dos words in English? ¿Quién se acuerda de esas dos palabras en inglés? Tell me. ¿Cuáles son? ¿Cómo hago para hacerlas? Who tells me? ¿Quién me dice mientras busco la ficha que ya había hecho acá? ¿Cómo digo aquí y cómo digo allá en español, en inglés? ¿Cómo digo aquí, cómo digo allá? Profe, aquí sería here y allá sería there. Muy bien, tenemos esas dos, ténganla ahí presente, pero es que resulta que ellas son demonstrative pronouns, también hacen parte de este grupo de palabras que vamos a aprender, pero si yo les digo aquí hay un lapicero, les estoy mostrando exactamente dónde está el lapicero con esa frase, aquí hay un lapicero, o al contrario, digo allá hay un lapicero, ¿será que se los estoy mostrando el lapicero? O estoy diciendo que está, pero no se los muestro. Apenas estoy diciendo que existe allí ese objeto, pero no se los estoy mostrando. Entonces, ojo con esas 4 palabras que vamos a aprender el día de hoy. Resulta que tenemos el this, that, these, those, y tenemos el here is y el here are. Todas esas palabras hacen parte de los demonstrative pronouns, pero sí se van a diferenciar en el uso de que unos me dicen que existe algo en algún lugar, mientras que las otras palabras me lo muestran, me lo señalan, me dicen este es el objeto que les estoy mostrando. Right? So let's pay attention here. Ya vimos que this, that, these, those son esos demonstrative pronouns que nos van a mostrar, nos van a señalar, nos van a apuntar en dónde están las cosas ubicadas. Unos nos van a servir para decir las cosas que están lejos de mí y otros para decir las que están cerca. Right? But now let's pay attention to the difference. Vamos a hablar primero de las cosas que están cerca a mí y cómo los diferencio del here is y el here are que la compañera nos acaba de dar a conocer. Here is, here are significan las dos en español aquí hay o acá hay o aquí están o acá están. Good. Here is se utiliza para lo que está en singular, sea incontable o contable, acordándonos esas reglitas que acabamos de aprender, ¿cierto? Y el here are se va a usar para lo plural, solo con lo contable, ojo. Pero con esa expresión digo que aquí hay algo más, no les muestro, no les señalo. En este momento voy a quitarla, compartir la pantalla y me van a ver a mí y yo les digo acá, en esta oficina, here is a table. Here is a table. Aquí hay una mesa. Here is a table. ¿Será que ustedes ven la mesa? No la ven, ¿cierto? No la pueden ver porque no se las estoy apuntando. Entonces, para mostrar que algo existe en un lugar, yo utilizo el here is y el here are, pero no señalo. Ejemplo, here is an AC. Aquí hay un aire acondicionado. Yo sé que existe, sé que está aquí en un lugar cerca a mí, ojo, cerca a mí, al alcance de mi mano, pero no se los estoy mostrando. Ese es el here is y el here are. Muestro que existe algo o alguien en algún lugar cerca al alcance de mi mano. Pero al contrario, yo se los quiero mostrar porque ustedes están perdidos. Muéstreme, profe, ¿cuál es? ¿Dónde está? Ahí voy a utilizar el this is y el these are. This is
These are. Ojo con la pronunciación. This is, el primero. This is. These are. Esto es lo que les estoy mostrando. O esto está acá. Estos son las cosas que les estoy mostrando. O estas están acá. Con el this is y el these are, muestro, señalo en dónde se encuentran esas cosas que yo estaba diciendo que se encontraban al alcance de mi mano. Entonces yo cojo la calculadora y digo, this is the calculator, this is the calculator, this is the calculator, aparece invisible porque el filtro la borra, this is the calculator. This is the calculator. Está al alcance de mi mano, es singular y yo digo this is. Pero supongamos que son varias las cosas. Tenemos acá varios resaltadores. Yo digo these are the highlighters. These are the highlighters. Estos son los resaltadores. These are some highlighters. Aquí hay algunos resaltadores. Estos son. Right? ¿Entendimos? El this y this para el singular, this para el plural. Y muestro, señalo, ubico en dónde está ese objeto que está cerca al alcance de mi mano. ¿Clear? ¿Quedó claro? Now, el there is y el there are se van a usar junto con el that is o those are para mostrar y señalar que algo se encuentra lejos del alcance de mi mano. There is, there are van a mostrar la existencia de ese objeto, pero no lo señalan, no lo apuntan. Mientras que yo quiero mostrárselos, señalárselos, indicar que está lejos de mí, digo that is para lo singular o lo incontable y el those are para lo contable, en plural, lo que se encuentra lejos. That's a pencil. Ese es un lapicero. Está lejos del alcance de mi mano. Those are people. Esas son personas las que están allá lejos del alcance de mi mano. Period. Eso es lo que debemos saber identificar entre el this, that y those. Clear? Now, how I'm going to use them in sentences. ¿Cómo utilizo estos demonstrative en oraciones? Right? So, the demonstrative, wow. Está muy grande la letra. Demonstrative sentences. Los demonstrative in sentences, como se pudieron dar cuenta, yo utilizo el demonstrative más el verbo to be, objeto, la persona o la cosa de la que estoy hablando, del cual estoy hablando. Good. Entonces, por ejemplo, tenemos el this is a pen. Este es un lapicero y fíjense, singular, el a o el an. Pero si hablo en plural, these are pens. Y utilizo el plural. Entonces, mucho ojo acá, chicos, que cuando hablamos del objeto, del animal, de la persona o de la cosa, debemos acordarnos de esas reglitas que acabamos de ver, de lo singular y lo plural, que deben ir singularizados poniéndole la a o el an, o deben ir pluralizados poniéndole la s. Ojo ahí con los detalles que yo les voy marcando en diferente color. ¿Get? Entonces tenemos this para lo plural, que está cerca al alcance de mi mano. This para lo singular, que está al alcance de mi mano. Aquí, cerca. Ahí, aquí, cerca a mí. Ojo con eso, cerca a mí. ¿Qué? Close to me, cerca a mí.
Y recordemos igual manera que lo que se encuentra cerca a mí también puedo referenciarlo con el here is o el here are. Right? Entonces vamos a... ¿Qué pasó? ¿Por qué no me...? Here. El here lo vamos a tener pendiente para esto. Get. Y la misma estructura la vamos a utilizar para hablar de lo que está en plural y lo que se encuentra lejos de mí. Right? Entonces yo voy a hablar con that is, that y con those. El verbo to be sigue siendo lo mismo, is y are. Solamente ellos son los que vamos a usar, this y are. Y los objetos, las personas son las cosas, van a continuar con las mismas reglitas, singularizándose o pluralizándose dependiendo de la situación. Good. Entonces, fíjense que en la estructura no cambia, lo que cambia es el demostrativo, dependiendo si estoy hablando de las cosas que se encuentran cerca o las cosas, por el contrario, que se encuentran lejos, para los cuales también tenemos la palabra there, allá, lejos del alcance de mi mano. Good. And all of these aspect, people, is when we talk about positive sentences. Todo esto cuando hablamos en oraciones positivas. Good. Positive sentences. Right? So, ¿quién me regala una oración en donde ustedes me identifiquen lo que tengan por ahí cerca al alcance de la mano? ¿Quién me dicen? ¿Qué tienen por ahí cerca? Déjenme saber qué tienen en su escritorio. Tell me. Oraciones positivas. A ver, ¿quién me dice? Come on. Ya vi por ahí una oración, ya la leo. Dice books. Ay, ok, Jessica, pero en oración, en una oración, a ver, dime, aquí hay libros, no me los señales. A ver, vamos a identificar. Cuando yo digo no me señalen, digo here o there, ¿cierto? Y cuando yo digo señálenmelo, digo this o that y those. Díganme qué tienen por ahí, no me lo señalen, en una oración, como las que tienen en el... acá. This is pencil, muy bien. Those are books, me los están señalando y yo dije, díganme qué tienen por ahí, más no me lo señalen. Ojo. Ejemplos, voy a ponérselas acá con ejemplos. Yo acá, sin señalarles, les puedo decir que tengo here are markers, tengo marcadores. Aquí hay marcadores en la oficina, here are markers. Here are markers. Perdón. Here are markers. There is a notebook here. Ojo, Juliana, mucho ojo con lo que acabas de escribir. Recordemos que lo que se encuentra cerca decimos here. O this y this. Pero lo que se encuentra lejos decimos there. O that y those. Y si tú vas a decir que algo está cerca y vas a señalar que ese algo se encuentra cerca también, debemos tener lógica y sentido con lo que escribimos. ¿Por qué? Porque si tú me dices que allá hay un cuaderno aquí, ¿sí? Entonces mucho ojo, el that y el those siempre van a ir con el there. Y el this y el this siempre van a ir con el here. No los mezclemos porque entonces no va a tener lógica decir, aquí hay un computador allá, ¿sí? O este es un computador allá. Bien, entonces mucho cuidado con la forma en cómo los mezclamos para no confundirnos. Get. Now, vamos a hacer un ejercicio de práctica para reconocer las posiciones y cuando utilizo el here is y el there, el that is y el those. Good. Let's pay attention on the following activity ya para terminar con la temática del día de hoy. Let's have a look. Le voy a guardar esto y vamos a continuar. Good. Examples. Miren acá.
What is this? This is a book. ¿Qué es esto? Esto es un libro. Lo tengo al alcance de mi mano, por eso digo this. Y es uno solo, por eso digo this. What is this? This is a book. What is that? Lo tengo lejos del alcance de mi mano. ¿Qué es eso? Eso es un televisor. What is that? That is a TV. En plural, lo tengo cerca. What are these? These are foxes. Estos son zorros. Lejos y en plural, what are those? Those are airplanes. Esos son aviones. What are those? Those are airplanes. So, this is something important to pay attention on. Que el this es para singulares, el this para lo plural, el that es para los plurales, los singulares que están lejos y el those para lo plural que está lejos. This is just paying attention to practice, people. Now, van a ensayar en casa con el siguiente Live Worksheet. Y cuando vayan a terminar el Live Worksheet me lo van a enviar al correo de la siguiente forma. Vamos a mirar los demonstrative pronouns en un ejercicio, lo van a hacer como repaso en casa, está supremamente fácil la actividad, solamente tienen que mirar en dónde se encuentra la manita y si estamos hablando de singular o de plural. Si la manito está cerca al objeto, decimos this o these. Si la manito está lejos del objeto, decimos that o those. Bien, entonces, tan pronto terminen la actividad, ya se las copio, me la van a enviar de la siguiente forma. Ustedes le dan acá, terminado, le dan enviar mis respuestas al profesor, aquí escriben su nombre completo, el curso, servir, ¿cuál es este grupo? 5 y la asignatura básico 1. ¿Y a qué correo? Lo van a enviar a este correo, mavsdexter69@gmail.com y le dan a enviar. ¿Listo? Así es como van a enviar la actividad para saber si la desarrollaron y si la desarrollaron en práctica correcta. Bien, entonces ya les comparto esto por el chat, chicos. Esa es toda la temática por hoy. Vamos a hacer las 2 tareitas. La próxima semana les prometo que arrancamos con el tema que se nos quedó el día de hoy, que fue las descripciones físicas. De todas formas, no pasa nada, no se preocupen por ello. Ya en este momento les estoy compartiendo el correo y el enlace para que hagan la tarea y nos vemos la próxima semana. Right? Cualquier duda, recuerden, chicos, que los días martes, precisamente hoy, de 7 a 9 de la mañana, tenemos tutorías para que ustedes se puedan meter allí, reforzar conmigo las temáticas, estudiar, hacer las tareas, lo que ustedes necesiten. ¿En dónde encuentran ese enlace? Ustedes se meten a módulos, en el módulo de foros dice tutorías y ahí van a encontrar el enlace, los días y la hora en las que yo estoy conectado. ¿Listo? Entonces nos vemos la próxima semana y hagan las tareitas, no se queden atrás, van 3 tareitas. Bye bye. Voy a guardar la grabación.